El director regional de Teletón Temuco, doctor Iván Barbosa, nos cuenta de los inicios y la realidad que afecta en esta pandemia a los niños y jóvenes de la región. Además, detalla la entrega de 50 colchonetas y la implementación de fondos provenientes de proyectos FNDR. Como cada miércoles de Deporte Paralímpico, David Padilla nos cuenta de los deportistas regionales en la reanudación de los entrenamientos a nivel presencial. Deportes Temuco realizó durante esta mañana y mediodía su práctica conjunta con Deportes Valdivia en la cancha número 1 del Bicentenario Estadio Germán Becker, en donde se vio una primera oncena con inédito juvenil entre los 11. Albiverdes nuevamente tendrán, lueguito, a las 14:30, un nuevo duelo con el elenco del Torreón, pero en el complejo del Camino Labranza, todo esto en el marco de la preparación para el regreso del torneo de Primera B. Estadio Seguro habilita 15 recintos para albergar el regreso del Campeonato Nacional. Entidad de nuestro país debe revisar los restantes 11 coliseos para su aprobación. 7 estadios ya han sido rechazados por no disponer de la infraestructura necesaria para cumplir los protocolos sanitarios. Y esta tarde comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League. Atalanta recibe a las 15 horas al Paris Saint-Germain. Esto se juega en el estadio Du Sport Lisboa en Benfica. Por ende, lo del recibir es un decir, no más. Por la Europa League, el Wolverhampton no pudo ante el Sevilla, mientras el Shakhtar Donetsk venció 4-1 al Basilea. NBA, golf y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenido, bienvenida. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, 14:08. Aquí estamos, UFRO Deportes, en esta emisión de día miércoles 12 de agosto. Fría jornada, como está siendo costumbre, en plena época invernal en el hemisferio sur, pero con la mejor de las disposiciones dentro de lo posible. En época de pandemia, en época tan compleja, tan delicada, pero que, como siempre, habitualmente decimos aquí en estos micrófonos y en estas pantallas, con la mejor cara que podemos y con la mejor disposición, con don José Antonio en la sala máster digital de sonidos, con don Jorge, doña Eli allí en la dirección de televisión, en la producción don Álvaro Morales, y aquí a mi lado don Francisco Hermosilla. Antes de saludarte, no olvidar que usted, amigo y amiga, se pueden comunicar con nosotros al más 569-7141-5007 para comentarnos, para preguntarnos y para participar, que tanto nos agrada en nuestro programa. Pancho, ¿cmo te va? Hola, Juan Pedro. Saludo a la gente el día de hoy. Parte de los titulares que tú señalabas, va a haber un partido muy interesante y que creo que el que se va a llevar todas las miradas el día de hoy. El inicio de los cuartos de final de la Champions League, y en específico el partido de Atalanta con PSG. PSG-Atalanta, en realidad, tú lo dices también, La localía no hay. La localía no hay, en realidad. Es un partido nomás. Es un partido único. Con alargue. Con alargue, sino penales. Solamente por sorteo se termina definiendo quién es el, entre comillas, local para efectos de la distinción de la camiseta. Perfecto. Solo para ellos. Y lo quería llevar ese partido a un punto muy importante. Que entre paréntesis se juega a las 3 de la tarde para que nos vamos preparando tiro. todos. O sea, salimos de aquí y nos vamos. Sí. A ver, ese partido porque va a estar muy bueno. Sí, claro. Y lo quería apuntar a un aspecto muy relevante. Muchos hablan siempre del rendimiento deportivo, del nivel de juego, y todo ello va enfocado también, creo yo, al aspecto mental, al aspecto personal de las personas. Y me refiero... Yo pensé que te ibas a referir al tema de lesiones, pero ya voy con eso. Sí, yo voy a un tema más de carácter personal, y me refiero a un jugador del Atalanta, Josip Ilicic, que es el jugador esloveno, uno de los goleadores de la temporada. De hecho, previo al parón venía con una temporada muy buena, es uno de los goleadores del equipo junto a Duván Zapata y Luis Muriel, ambos colombianos. Ilicic es esloveno. Pasó el coronavirus, volvió con 5 kilos menos, y un aspecto muy delicado desde el punto de vista mental. Tiene depresión.
Uf. De hecho, la directiva, la dirigencia con el cuerpo técnico... Depresión, optaron- perdón, disculpa la consulta, que uno tiene cierta familiaridad con el tema. ¿Es depresión psicológica o depresión biológica? No se ha especificado. Solamente Giampiero Gasperini, que es el técnico del Atalanta, señaló que el jugador está con depresión. Lo mandaron a Eslovenia, a su casa nuevamente, porque el jugador no venía con buen rendimiento, estaba muy mal, había bajado 5 kilos y los partidos en los cuales estuvo post parón del coronavirus no había estado muy bien. De hecho, el último partido que jugó fue en el empate 2-2 con Juventus, donde tampoco tuvo un muy buen partido, la verdad. Lamentable por la buena temporada que está teniendo Ilicic, exjugador de Fiorentina, de Palermo, y uno de los puntales ahora con Atalanta, y una baja muy importante para lo que resta de temporada, porque el jugador no va a estar en lo que resta de los partidos tampoco de Champions League, que es lo último que termina quedando temporada, y que quería abocarle un poco a eso también, que muchas veces nos centramos mucho en lo que es el aspecto dentro de la cancha, pero los elementos fuera de ella terminan siendo igual o más preponderantes para efectos de un buen rendimiento. Más aún cuando se trata de la salud mental, Pancho. Claro. La verdad es que es cierto, de lo que estamos siendo víctimas, digamos, la humanidad entera, es de una pandemia que tiene que ver con un virus respiratorio, ¿correcto? Pero las implicancias que ha tenido el mismo, lo decimos siempre, ¿no? En dimensiones económicas, con pérdida de trabajo, por ejemplo. En términos familiares. En términos familiares, Pérdida de vidas. por el tema de la pérdida de las vidas, el terremoto, el encierro. el encierro mismo, el tema de las cuarentenas. Eso tiene una repercusión mental sin lugar a dudas en términos de la salud mental. Fíjate que es muy relevante lo que tú apuntas, y yo te preguntaba esto de la depresión que uno conoce y he tenido infelizmente, ¿no? El contacto de gente muy cercana de sufrir depresión endógena, y para un poco socializarla más todavía. Hace no mucho tiempo recordábamos la muerte, el fallecimiento de Mumo Tupper, Claro. que sufría precisamente de una depresión endógena, que esa es de carácter biológica, es un componente biológico que forma parte de la persona prácticamente. Sí, claro, no es una cuestión de que estás depresivo porque estás triste, digamos, no es en lo absoluto. De hecho, da para tema para un conversarlo, programa completo con un especialista. pero completamente, Pancho, porque el estar depresivo y diagnosticado con esa condición, la verdad no es estar triste, es absolutamente mucho más importante. Así que todos quienes de pronto en esta época están sufriendo, le enviamos un cordial saludo, y qué bueno que hagas esta referencia deportiva en relación a esa situación del jugador que representa Al el Atalanta. Así que es uno de los delanteros que tiene el cuadro Atalanta, así que ahí está haciendo Giampiero Gasperini el resto de la campaña, lo que termina quedando en Champions League sin el jugador que era uno de los goleadores del equipo. Llevaba 14, 15 goles Ilicic. De hecho, me acuerdo un gol muy bueno que hizo en la victoria contra Torino, previo al parón del coronavirus, un gol de mitad de cancha, desde tiro libre. Pilló adelantado al arquero, le pegó un golazo. El zurdo tenía una muy buena temporada, pero lamentablemente hay elementos que van más allá de uno muchas veces, que le impiden simplemente poder estar en su mejor condición. Estamos hablando de salud mental, de salud física, y qué mejor que contactarnos con un doctor, un médico en el ámbito también siempre de este miércoles, que para UFRO Deportes siempre el miércoles es de deporte paralímpico. Iván Barbosa, director regional de Teletón, está en la línea para precisamente en el contexto de este miércoles paralímpico hablar de las actividades que se realizan allí en Teletón. Iván, gracias por recibir el llamado de UFRO Deportes. ¿Cómo le va? Muy bien, y muy agradecido del llamado y la oportunidad que nos da usted, don Pedro y don Francisco, así que contento. El gusto es nuestro, Iván, porque constantemente nos encontramos con las actividades que organiza Teletón a través de David Padilla, que es el titular de nuestro espacio paralímpico. Solo para enganchar, Iván, ¿no? Comentábamos nosotros recién a propósito de la salud mental de todos, en general. Usted, me imagino que en su calidad de director allí en Teletón es un tema requete contra importante en esta época de pandemia, ¿no? Bueno, sí. Claramente, y como médico fisiatra también, la salud mental yo creo que es el digamos, la base, digamos, de la vida diaria. Y el dormir bien, yo digo que principalmente la actividad física. Y la actividad física, como fisiatra, como médico que trabajamos con actividad motora, lo consideramos como un elemento muy importante para tener una buena salud mental. Así que
es algo súper importante, al igual que la familia, el apoyo, el acompañamiento, el que nos juntemos, el hablar entre todo lo que estamos viviendo. Y así han surgido muchas estrategias en esta pandemia que orientan a tener una vida mental sana, porque ahí está la base de todo. Iván, buenas tardes. Respecto de precisamente su función como director de Teletón, ¿considera usted que en el marco en el cual usted se mueve debe haber un refuerzo adicional en el aspecto psicológico para la gente que trabaja y que forma parte de Teletón, tanto desde el aspecto deportivo como los pacientes que van a la institución? Bueno, siempre ha sido una parte importante, porque nosotros trabajamos con la discapacidad y cuando nosotros nos vinculamos con nuestros pacientes hay un flujo de emociones, y aparte del compromiso profesional de que nuestros pacientes estén bien, es súper importante de que en ese flujo de emociones nosotros tengamos un control para poder orientar de buena forma a nuestros pacientes que, en el caso de las primeras consultas, por ejemplo, llegan viviendo un duelo, una situación que no esperaban, un niño que nació con algún problema físico, y en el transcurso del proceso de rehabilitación también, lamentablemente, la discapacidad afecta principalmente a personas que tienen otros conflictos que, digamos, compliquen aún más el proceso de rehabilitación. Por lo tanto, necesitamos un equipo que esté preparado emocionalmente para manejar las emociones, para manejarse ellos mismos. Así que tenemos capacitaciones y se han implementado algunos espacios de autocuidado que están orientados al mismo objetivo, mantenernos sanos. Pero claramente es un desafío, es un tremendo desafío, porque es multifactorial. La salud mental tiene muchos elementos que son laborales, que son familiares, que son ambientales, sociales, pero se hace un esfuerzo y la idea es que es algo que está siempre presente para poder manejarlo. Y en lo que respecta al momento que estamos viviendo en esta pandemia, Iván, ¿cómo ha sido el retorno en Teletón Temuco para efectos de los diferentes aspectos los cuales se cubre la institución a sus pacientes? Bueno, la Teletón, yo diría de que en esta pandemia ha sabido reaccionar con bastante proactividad y prontitud. Cuando nosotros entramos en cuarentena en marzo, ya a fines de marzo todo el personal estaba, estuvimos en las casas, pero nos hicieron llegar teléfonos celulares y todos los elementos necesarios para poder conectarnos con nuestros pacientes y poder hacer un teletrabajo. Y en ese proceso, ya en marzo, la institución también fue muy visionaria, no solamente de apoyar a las familias que estaban pasando momentos complicados, y fue una de las primeras instituciones que generó la entrega de cajas de ayuda sociales a nuestras familias. Todo nuestro sistema de movilización y todos nuestros funcionarios se abocaron a dar un apoyo emocional y también apoyo en víveres, y en general se desarrolló toda una estrategia de protocolos. Rápidamente estuvimos con los elementos de protección personal, elaboramos nuestros propios elementos de seguridad, modificamos nuestro instituto, cambiamos todo el proceso de atenciones que nosotros decimos presenciales, pero que eran de emergencia, y siempre hemos estado muy presentes en apoyar a nuestros pacientes en este momento difícil. Y eso así como también, le estamos entregando muchos elementos que ellos necesitan, la entrega de medicamentos y también atenciones presenciales en los casos que nos necesitaban, y allá estuvimos. Estamos con Iván Barbosa, doctor médico fisiatra, director regional de Teletón, precisamente Teletón Temuco. A propósito de la pandemia, Iván, ¿cómo lo han manejado ustedes? Porque sabemos que los pacientes que ustedes manejan, con los cuales ustedes trabajan a diario, necesitan precisamente ejercicio constante
precisamente por esto de la cuarentena en algún momento donde estuvimos nosotros, ¿cómo pudieron hacer el trabajo más constante con los casos más delicados, más complejos? ¿Cómo manejaron eso y cómo lo están manejando hoy día y cómo lo seguirán manejando de aquí en más? Bueno, lo que estamos haciendo y lo que nos permite el Ministerio de Salud es hacer una teleconsulta, y que significa un contacto con nuestros pacientes a través de video y a través de voz. Y esa teleconsulta está completamente normada y reglamentada con autorizaciones del tutor legal del paciente y en un proceso de seguridad y de consulta profesional. Y nosotros ahí nos contactamos con nuestros usuarios, vemos en qué etapa de su proceso de rehabilitación están y les enviamos una pauta de trabajo a realizar en la casa. Y esa pauta de trabajo se va haciendo controles periódicos dependiendo del paciente. ¿Han tenido problemas con ese ámbito? Generalmente lo que uno ha sabido, Iván, ¿no? Que conexión, por ejemplo, de pronto hay mucha gente que vive en sectores rurales que no tiene la suficiente cobertura. ¿Han tenido inconvenientes? Sí, hemos tenido inconvenientes, precisamente lo que usted me dice, que son problemas de comunicación, dado que nuestro instituto la señal no es muy buena, o los pacientes son de sectores rurales. El 70% son de fuera de Temuco, son áreas donde la señal no es muy buena, se ven interrumpidas. Entonces el trabajo no ha sido un trabajo fácil, pero hemos logrado sí los objetivos buscando estrategias. Y bueno, ese trabajo, como para continuar, en realidad nosotros lo continuamos con seguimiento. Y bueno, y lo otro que yo diría que ha sido un tremendo aporte, y aquí es donde yo pongo el trabajo que ha realizado el profesor Padilla con sus alumnos y con la gran mayoría de los pacientes del instituto, es que nosotros, para comentarles, nos ganamos un proyecto SNRR de casi 10 millones de pesos, y producto de la pandemia no pudimos desarrollar ese proyecto, pero surgió la idea del profesor Padilla de hacer una modificación a este proyecto y comprar elementos terapéuticos para poder trabajar en la casa. Y le hicimos llegar, compramos bastantes elementos, le hicimos llegar a nuestros pacientes elementos para trabajar en la casa, lo cual cambió bastante los resultados, porque ahora disponían de pesas, disponían de elementos que podían trabajar, y por lo tanto la atención presencial se hizo a distancia, pero con buenos resultados. Mire, uno sabe que la entrega de esos recursos, Iván, siempre tiene ciertas condicionantes económicas, ¿no? Se pide para algo y ese para algo debe cumplirse a rajatabla. ¿Tuvieron que hacer ustedes alguna petición especial para poder concretar este cambio de objetivo de los recursos? Sí, por supuesto, todo esto está bastante bien normado, esto está regulado por leyes que son bastante estrictas. Sí. Nosotros tuvimos que presentar un proyecto de modificación en donde establecimos, cuáles eran nuestros objetivos más importantes, y ese cambio fue autorizado y claramente se logró el objetivo y fue autorizado por el gobierno regional. Y bueno, y lo importante de destacar en todo esto es que esta es una iniciativa y un proyecto que se ganó a través del Club Deportivo Teletón Temuco, que es un club, este club está ya hace 3 años, lleva 3 años de vida, y nació como una necesidad. Nosotros vemos la importancia que tenía el deporte en rehabilitación, y además la necesidad que tenía la ciudad y la región de poder fomentar el deporte paralímpico. Y es así como nos motivamos y dimos nacimiento a este club deportivo, que nos está dando bastantes satisfacciones, como la que acabo de comentar, y que además nos hace sentirnos bastante orgullosos del trabajo, porque en el instituto estamos generando deportistas, pero cuando se tenían que retirar de la institución quedaban sin ninguna posibilidad de seguir desarrollándolo. Y este club deportivo ha permitido continuar con el trabajo profesional
y desarrollar el nivel paralímpico, que es lo que más, digamos, como uno de los objetivos del Club Deportivo. Y hemos tenido la grata, yo diría el orgullo de tener algunos deportistas de la región, como los primeros que fue Miguel Coronado, que tuvo doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Argentina el año 2013, que nosotros nos inflábamos el pecho diciendo por todos los logros de él, y que era una persona que había nacido de Teletón Temuco y que ahora pertenece al Club Deportivo de Teletón. Y Tamara Leonelli ahora, porque va a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que son deportistas que nos han dado muchas gratificaciones y que nos dicen que estamos en la línea correcta. Y yo diría que también debo destacar este espacio que ustedes tienen, que es un espacio de mucho valor. Como dice alguien, la comunicación crea realidades, y al crear la realidad y comentar lo que se está haciendo claramente, motiva a nuestros pacientes, y yo diría que motiva también a la comunidad, al fomento del deporte, no solamente en personas, en espacios normales, sino que en un espacio inclusivo, que es lo que nos interesa como Teletón. Así que destacar eso, digamos, logros del Club Deportivo. Llevamos 3 años, tenemos muchos sueños con el profesor Padilla. Tenemos el sueño de tener un gran espacio donde se haga deporte a un nivel profesional, y que nuestra región brille en el contexto nacional, ¿no es cierto?, con nuestros deportistas. Y en lo personal, como médico fisiatra, yo diría que tengo el gran sueño de que este trabajo que empezamos en Teletón se continúe y se difunda a todo el país. Estamos escuchando al doctor Iván Barbosa, director regional de Teletón Temuco. Sí, Iván me comenta que estás con David en estos momentos, con David Padilla, cerca tuyo. Sí, yo invité a David. Él está ahora haciendo atenciones presenciales en el instituto, y quería que estuviera acá para que también tuviera la oportunidad de escuchar y que supiera, digamos, de que de parte mía, y la oportunidad de comentar todo el buen trabajo que él ha realizado en el instituto. Entonces, efectivamente, aprovechemos de hacer la posta ahí. Y Iván, gracias por este contacto. Abrazo para usted, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y de inmediato saludamos a David Padilla ahí para recibir la posta. El jefe te trata requete contra bien, David, ¿eh? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, amigo. ¿Cómo estás, Juan Pedro? ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto nuevamente hablar con ustedes. Sí, bueno, acá estamos justamente hablando de todo lo que ha sido el desarrollo del Club Deportivo a lo largo de estos años. Y bueno, también mirando la fotografía que está mostrando a ustedes, y justamente muestran prácticamente desde el primer equipo que tuvimos hasta los logros que hemos tenido hoy día como club, y también en el desarrollo de nuestros deportistas. Con todo lo malo que significa la pandemia, David, y a propósito que estamos haciendo una especie de recorrido y mirada hacia atrás de lo ya hecho en el ámbito de Teletón Temuco. Mira qué joven se ve David ahí en la foto. Se ve muy joven, sin barba, con hartos kilos de menos, te digo también en aquella foto. No era innecesario eso. No, pero es que se nota. David, lo que iba a apuntar es que lo que permite este tema de pandemia es mirar hacia atrás, pero también de alguna manera impulsarse a futuro con lo que viene, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, acá unas palabras también, de acá el doctor siempre dice que todo este tipo de cosas son oportunidades, hay que verlas como oportunidades, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Creo que la oportunidad está en que hemos podido tener una herramienta que quizás antes no estaba, y que a lo mejor va a quedar disponible para poder trabajar a futuro con todo lo que es la teleconsulta, el teletrabajo, los teletalleres, y que nosotros hemos podido ir desarrollando de a poco en estos meses. Y lo bueno es que hemos logrado que la población esté activa, y que por lo menos se sienta o siga sintiéndose motivados, y entiendan de que tienen que llegar de la mejor forma posible, y que mejor que moviéndose en sus casas. Lo que viene, David, siempre te lo preguntamos, porque es muy incierto lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia en términos de definir fechas y competencias. Aunque el desconfinamiento puede abrigar alguna posibilidad de... Seguro. Pensar en mayores posibilidades. Pero todos sabemos que el famoso desconfinamiento también puede tener retrocesos. Así que por eso es que digo yo que es tan incierto, ¿no? El definir fechas y eventos, ni hablar, esto último. Pero ¿qué es lo que tienes planificado en ámbito paralímpico?
Mira, por lo menos desde acá nosotros estamos, ya no a lo que diga los organismos que organizan justamente estas competencias para poder ya programar o calendarizar algo, pero justamente hace un rato atrás estuve hablando con el gerente del Comité Paralímpico, con el señor, se me fue el nombre de este caballero, señor Silva. Perfecto. Y justamente él me comentaba que están volviendo de a poco de Santiago, pero todavía están con ciertas restricciones. Está el tenis de mesa, el powerlifting, volvió hace poco el esquí con algunos deportistas también a entrenar, y en el caso del tenis en silla de ruedas están entrenando Diego Pérez y ¿cómo se llama? Y Macarena Cabrillana, que está en España, ya ella se fue para España, que está ya entrenando, pero está sin técnico nacional porque justamente producto de que cada tenista tiene su propio entrenador, en realidad el comité quiso priorizar un poco los recursos y en este momento están sin técnico nacional y a futuro viendo lo que va a pasar con eso. David, para efectos de lo que es el retorno, ya esperemos en un plazo breve a la competencia y a todo lo que significa también el entrenamiento para los deportistas de Teletón, ¿va a haber un protocolo unitario para todos los deportistas o atendiendo cada deporte va a haber un protocolo especial? ¿Y por qué te lo pregunto? Por ejemplo, siempre se ha hablado que el virus en fierro, en algunos materiales, termina estando más tiempo adherido. En otros no tanto. Entonces, por ejemplo, si uno lo compara el tenis de mesa con el powerlifting, son claramente dos materiales distintos en el cual el virus puede estar durante menos tiempo en uno y más tiempo en otro. Entonces, ¿va a haber un criterio unitario para efectos del retorno de los protocolos o en base a cada deporte va a haber un protocolo distinto? Te complemento la pregunta, porque se sabe que la autoridad ha dicho que hay protocolos para cada disciplina, ¿correcto? A nivel genérico. Sí. Te particularizo la pregunta, y por eso la complemento, si en caso de Teletón se van a regir efectivamente por cada una de las disciplinas, David. O sea, es una digamos, un punto a tomar en cuenta para poder regirse, pero nosotros principalmente nos regimos también por lo que a nivel nacional nos vayan influyendo. O sea, claramente nosotros a nivel nacional como institución también tenemos protocolos que debemos seguir, obviamente de la mano de lo que el Ministerio de Salud también nos diga, pero primero que nada lo que nos diga la institución y obviamente después por cada protocolo, digamos, de acuerdo a los deportes que nosotros tengamos acá. David, agradecido por este contacto, felicitaciones por el trabajo que tú realizas. Prácticamente, no digo prácticamente, eres de la casa, eres de UFRO Deporte, los días miércoles son paralímpicos gracias a tu iniciativa. Qué bueno el diálogo que tuvimos con Iván Barbosa, el médico fisiatra y director regional de Teletón, así es que abrazo amigo y como siempre nos encontramos cuanto antes. Claro, muchas gracias Juan Pedro, y además presidente del Club Deportivo de todo esto. Así que, además, ostenta doble cargo. Además, presidente del Club Deportivo. Abrazo David, estamos en contacto. Que esté muy bien, muchas gracias, chao. David Padilla, acérrimo, y siempre lo recalcamos, hincha, simpatizante, forofo del Club de Deportes Temuco. Me imagino que va a estar pendiente el segundo bloque entonces. Dejo ahí la situación porque efectivamente en el segundo bloque vamos a hablar de lo que está haciendo este entrenamiento conjunto entre Deportes Temuco y el Torreón, el cuadro de Deportes Valdivia. Hay una oncena. Ya hubo una en la mañana. Y una en la mañana y con una sorpresa, diría yo, para lo que veníamos comentando en emisiones anteriores. Así que vamos a la pausa, Pancho. Tenemos el contacto con Fabián Aguirre. Detallamos el horario, pero ¿qué? ¿Para qué lo vamos a dejar para luego? A las 15 horas se enfrenta el Atalanta. Con el PSG. Con el PSG, con el Paris Saint-Germain. De hecho, están confirmadas las alineaciones. ¿Confirmamos después de la pausa entonces? Después de la pausa. Vamos a la pausa aquí en UFRO Deportes. No se vayan, tenemos más información. UFRO Radio 89.3 y para todo el mundo, ufroradio.cl. De lunes a sábado a las 12 horas por UFRO Radio 89.3 y www.ufroradio.cl. Presentamos Al Compás del Folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza. Pura tradición. Cuando quieras denunciar, WhatsApp UFRO Radio
más 56 971 41 5007. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más 56 971 41 5007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Aquí estamos, Ufro Deportes, para quienes están siguiendo la situación de salud de Alexis Sánchez a propósito de su lesión. Estaba entrenando, ¿eh? Estaba entrenando, sí, pero tampoco es una señal de mucho porque era el día anterior. No hacen una práctica muy exigente. Es regenerativo normalmente. Lo más concreto es lo que leemos ahora. Las pruebas confirmaron un problema muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. La situación del atacante chileno se volverá a evaluar en los próximos días, escribió el Inter oficialmente en un comunicado. Recordar que el cuadro nerazzurro no puso un plazo aproximado para la recuperación del Nacional. El duelo en semi de la Eurocopa League ante el Shakhtar Donetsk se disputará el próximo lunes a las 15 horas. Si hablamos de un problema muscular, o sea, un genérico, digamos, nada específico, en el bíceps femoral del muslo derecho, la verdad es que es bien improbable que pueda llegar a ese partido, creo yo, Pancho. Ojalá que el Inter pueda avanzar, porque así en la otra llave yo creo que tiene más posibilidad. Sin duda, yo espero, primero, que la final sea Inter-Manchester United. Sí, seguro. Y que y los que Alexis goles... Sánchez haga 3 goles. ¿Ah? Que haga, o sea, por mí, ojalá haga 3 goles, pero en realidad el escenario soñado sería ganar 2-1, que el Inter le gane 2-1 al United, que el primer gol lo marque Lukaku. Ah, perfecto, sí, claro. Y que el último gol, el segundo gol lo marque Alexis, minuto 89, ¿no? Casi terminó el partido para que Solskjaer quede, bueno, de los que me solté y me terminaron vacunando. Seguro. Que seguro. sería. Pero claro, está bien complicado que el día lunes pueda llegar ahí. Yo creo que las pruebas de rigor más específicas para terminar señalándose es que puede o no participar del partido de semifinales frente al Shakhtar Donetsk. La otra semifinal igual está muy buena entre Sevilla y Manchester United, que es la semifinal del otro cuadro y que va a definir en definitiva a los finalistas que van a llegar a la final de la Europa League. Que ha mostrado buen nivel, dicho sea paso, el partido de ayer del Wolverhampton con Sevilla también un muy buen partido. De hecho, Raúl Jiménez falló un penal en el primer tiempo, sí, que le pudo haber dado la ventaja transitoria, pero al final, casi al final, terminó llevándose la llave el Sevilla, que viene bastante bien encaminado junto a Julián Lopetegui. Ya lo dijimos, ¿no? 15 horas Atalanta con el PSG, mañana a las 15 horas el Leipzig con el Atlético de Madrid. El viernes, siempre a las 15 horas, Barcelona con el Bayern Múnich. Y el día sábado, siempre a las 3 de la tarde, estoy hablando de horario chileno, el Manchester City con el Olympique de Lyon. Vidal está entre los citados. Y dice que va a titular prácticamente seguro. Contra su ex equipo. Contra su ex equipo, efectivo. Entremos a lo de deportes, Temuco, Pancho, amigos y amigas de Ufro Deportes. De hecho, en el más 569-7141-5007 ya nos anticipaban hasta incluso fotografías, fíjate. ¿De qué? Nos preguntan, por ejemplo, ¿cuándo hay fecha del campeonato de Primera B? Hoy ya se define. Ya vamos a detallar aquello, porque tenemos algún dato. Lo que nos anticipaba era una imagen. La imagen del equipo que estoy viendo, sí. El titular, el que empezó como titular en este entrenamiento conjunto con Deportes Valdivia, en la cancha número 1 del estadio Germán Becker. Hay que reconocer, Pancho, que... Tú no fuiste al estadio. Nosotros no nos quisimos ni acercar, porque nos anticiparon las penas del infierno. Los riesgos eran muy altos. ¿En serio? Sí. Y ya no voy a decir que es una amenaza, ¿no? Pero una advertencia. Pero te vamos a quitarle la credencial si te acercas. Así que preferí no acercarme. Pero no acercarme y todo me llevó a tener claro cuál fue esta oncena inicial que presentó Patricio Lira en este entrenamiento conjunto con el Torreón. Vamos viendo. José Luis Gamonal en la portería. Extrema defensa, por derecha, Alan Moreno. Centrales, Joaquín Aros, Matías Di Benedetto, y aquí viene la sorpresa como lateral izquierdo. Diego Soarzo. Más conocido como el Chubi, ahí en la jerga y entre los compañeros. Sub-20 en cancha. Diego Soarzo como lateral izquierdo. Y adquiere principal relevancia
Y es bueno que le vayan dando Por lo que hemos hablado. por la norma del sub-20, que al final no se terminó bajando el porcentaje, y por ende, por cada partido Deportes Temuco tiene que alinear 62 minutos un sub-20, así que puede que corra con ventaja también, no tenga la capacidad para poder tener más minutos Diego Soares. Vamos a ver si te suena sorpresivo este medio campo. Sebastián Domínguez, Rubén Cepeda, Hugo Droguet, Cristian Canío, para dejar en una posición de dos delanteros, sería dos delanteros, Reiner Castro con Richard Bagolé, así era, ¿no? Bagualet. Baguale. Bagualet. Lo digo mejor. Lo explicó el propio Richard aquí en estos micrófonos de UFRO Deportes. Baguale. Esa sería la oncena inicial, que de pronto solo puede considerarse como una oncena inicial, Pancho, pero con visos de mucha realidad. Y es lo que tiene Pato Lira como para poner en términos de lo mejor que puede poner en una instancia competitiva, ¿no? ¿Soy sincero? A ver. No me convence. ¿No te gusta? No me convence la composición del equipo. Pero no podrá estás, tener sus no explicaciones. estás siendo muy amargo, Pancho, por Dios. No, pero no me convence del aspecto de que los jugadores que quedan fuera, a menos que estén buscando con estos una conexión, y los que jueguen ahora a las 2:30 de la tarde con Valdivia, haya otro tipo de jugadores que puede ser también, por ejemplo, Felipe Báez, Sebastián Díaz, que son jugadores también que están en el medio campo y que creo que pueden darle cosas interesantes. Súmale a Carlos Escobar en delantera, sí, a Diego Arias. Es decir, ¿a qué voy? Creo que el movimiento del equipo de media cancha hacia delantera prácticamente, salvo Castro, es un poco estático, no tiene mucho movimiento. Bueno, habría que verlo en cancha, claro, te digo yo. Tiene desplazamiento Droguet, pero no sé si tiene tanto cambio de ritmo, desde el medio campo en adelante. ¿Me entiendes? Y el poder de fuego al final te lo termina dando Castro, y creo que cuando jugó Barrolet un poco más centralizado, que fue contra Ñublense, no hizo mucho daño. Estamos escuchando comentarios de Pancho Hermosilla a propósito de esta oncena inicial del cuadro de Deportes Temuco, hoy día en la práctica, que está en pleno desarrollo, y por la preparación del programa no tenemos resultado. Al menos esa primera etapa, digamos, terminó sin goles. Como tenemos alarma de Skype y tenemos en pantalla a Fabián Aguirre, inmediatamente te integramos a esta discusión futbolera, Fabián, con un probable equipo, y esto no está consolidado, Fabián, pero un probable equipo que ahora en la tarde, en el complejo de Deportes Temuco, va a enfrentar al mismo equipo del Torreón. A las 2:30. A las 2:30. De hecho, ya empezó. Deben estar jugando. Esta probable oncena, Fabián: López, Jerez, Vergara, Viveros y Águila en extrema defensa. Zamorano, Díaz, Grandono, Zúñiga y Báez. Taiva y Escobar. Recordar que Arias y Celerino no pueden estar jugando porque están en plena recuperación física producto de lesiones. A propósito de recuperación física, espero que tu tratamiento dental esté bien, Fabián. Abrazo para ti. Gracias, Juan Pedro. Un abrazo grande, compañero. Sí, a ver, lo primero es que es bastante lógico que el puesto de juvenil lo pueda utilizar con un lateral, ¿no? Me parece que es bastante lógico. Lo segundo, estas son las primeras formaciones, entonces ya creo que toma muchísimo la relevancia la posibilidad de conversar con ya 2 partidos jugados, y con esos 2 poder Fabián, ver cuáles. Te voy a hacer una propuesta. Tenemos ciertos vaivenes en la señal de internet, así que nos vamos a contactar, si te parece, vía telefónica, para poder tener mayor claridad y no estar prácticamente adivinando lo que nos está diciendo Fabián. Así que reactivamos el contacto vía telefónica como en la antigua, con Fabián Aguirre. Pero algo se le entendió, Pancho, sí, apuntando a comprensible que Diego Soarzo, que sería eventualmente desde el inicio el sub-20 en cancha, lo utilicen como lateral, ¿no? O sea, en una posición de alguna manera que sea menos dramática para el funcionamiento del equipo, ¿no? Yo no sé, para mí la función de los laterales en el fútbol actual es muy importante. Ya tenemos también a Fabián en línea, pero desde mi criterio, desde el descarte, no sé si decantarse por un lateral en el aspecto de como, ya, ok, ¿de dónde me saco este problema? Ya, bueno, elijo un lateral. Puede ser incluso más peligroso, no solamente para el jugador, sino que también para el funcionamiento del equipo. Entonces, si lo coloca, yo creo que es por convicción, no por necesidad. Seguro. El jugador termina mostrando capacidad y cualidades que pueden aportar al equipo y también a él, a su crecimiento personal. Así que
Vamos a ver cómo sigue avanzando, pero sin duda alguna esto es tentativo. Esto es algo que está recién iniciando, producto y algo propio de esta reactivación de lo que va a ser pronto el torneo nacional. Y te anticipo, Fabián, ya estoy retomando contigo el contacto. De inmediato se enciende nuestro WhatsApp, ¿no? El más 569-7141-5007, pero te quiero escuchar a ti. Sí, gracias, compañeros. A ver, me parece lógico utilizar el puesto de juvenil con un lateral. Creo que eso, y de hecho lo habíamos conversado antes, yo ya lo había planteado en términos de cuál era la situación de Matías Andrade específicamente, que podíamos pensar en una cuestión muy previa que iba a ser el lateral izquierdo, el 4, ¿no es cierto? En definitiva se inclina por Sobarzo, lo cual me parece lógico. Después hay que ver cuál es la evaluación del Lira al respecto del rendimiento del chico Sobarzo. Después el resto, él está probando. Me parece bien además que le dé minutos en una práctica a Cepeda. Hay que ver cómo está Cepeda porque tiene que ser alternativa en el marco de este campeonato que va a ser tan rápido, tan fuerte, probablemente con partidos cada 3 o 4 días. Así que creo que eso me parece súper lógico. Hay que pensar además que no está el juvenil que va a ser en definitiva... el que uno podía pensar que va a ser el hombre que va a utilizar la mayor cantidad de minutos, que es Diego Arias. Cuando se recupere Arias, cambia el esquema. Entonces creo que son dos primeras prácticas y las palabras del director técnico de Deportes Temuco en la tarde toman muchísima relevancia para poder saber en el fondo cuál va a ser su primera evaluación. Tú entregaste una segunda probable formación, Juan Pedro, que es para el partido que se está jugando a esta hora. ¿Esa formación está confirmada? No. Por eso te lo dije y te lo acentué. Tentativo. Es absolutamente tentativa, no pudimos ratificarla, no pudimos consolidarla, como se dice en jerga periodística, solo prácticamente la colegimos de los jugadores que no estuvieron en el primer encuentro. Ya, perfecto, sí. Hay que esperar, ¿no? Entonces hay que esperar, pero me parece que el primer equipo es un equipo lógico desde alguna medida, pero con esta inclusión de Sobarzo como lateral que también es lógica. Ojo, me parece que también es lógica y a lo mejor Lira ya le ha visto cosas, ¿no? A los juveniles que nosotros no hemos visto. Ojalá que así sea, ojalá que podamos contar con más de una opción, no solamente depender de Arias o de Grandón, sino que también puedan haber otros chicos jóvenes que ya se sumen al equipo y que sean competitivos. Me parece muy interesante. Disculpa que te interrumpa, Juan Pedro, me parece muy interesante y saber, y ya se lo vamos a preguntar en la tarde ahora en la conferencia de prensa Patricio Lira, ¿cuál de los jugadores de la defensa del equipo que jugó ahora en la mañana con Valdivia, cuál es el que le da la salida? Si se la da Di Benedetto, sale con Aros, se la daba Moreno, no creo que Sobarzo, no creo que haya una exposición tan grande para el jugador de el encargarse de la salida. Normalmente es uno de los primeros, ya sea el primero o segundo central, pero ¿cuál es el que le da fútbol al final? Porque antes estaba de la mano de Casanova. Ahora, entre Aros y Di Benedetto, no sé cuál de los dos podía tener más fútbol, precisamente para iniciar la salida en desmedro del volante central que se retrase a iniciar. No queriendo responder por Pato Lira, me parece que es súper válido la salida con Juaco Aros, me parece. David Gatica. Voy a los WhatsApp al más 569-7141-5007. Ahí sí. Buenas tardes, David Gatica nos dice, respecto a la alineación, si se juega con un solo contención, no me cierra que juegue Cepeda. Ya con el famoso triángulo invertido se demostró que Cepeda no tiene muchas cualidades de mixto. Saludos, nos dice David. Yo creo que era con dos volantes centrales y dos de salida, con lo que colocó a lo menos en cuanto a lo que tú dijiste, Juan Pedro. Al menos es un 4-4-2 lo que paró Lira. Teníamos que dejar de jugar con 3 delanteros desde el 2017. Eso es lo que nos dice don Juan Antonio. ¿Qué piensas tú, Fabián? Bueno, ustedes saben que yo soy un ferviente seguidor del 4-3-3, así que ahí vamos a entrar a discrepar eternamente. Es más, ahora en el partido del PSG, ¿no? Con el Atalanta todavía estaba la duda si en definitiva podía jugar Mbappé, y el PSG, el equipo parisino, iría con Mbappé, Icardi y Neymar. Así que guardando las proporciones, ¿no? Sí, claro. Guardando las proporciones. Pero yo soy un defensor del 4-3-3 y creo que allí hay mucho paño para cortar. Me parece muy interesante lo que plantea Pancho, en términos de cuál va a ser la primera salida y cómo se va a meter a lo mejor algún volante entre los centrales. Creo que ese es un tema a definir. Pero les reitero, ¿no? Esta es la primera formación, la primera. Entonces creo que también hay que calibrar en términos de lo que está pasando. Es la primera formación y probablemente ahora va a ser un equipo también con algunas modificaciones. Hay que ver a Báez, ¿no? Lo tuvimos el otro día en los micrófonos. Hay que ver realmente cuál va a ser el funcionamiento de Báez. Creo que todavía quedan muchas dudas. Qué lástima, ¿no, Juan Pedro? Porque yo sé que tú ya estabas pensando en cómo ibas a estar arriba del techo
o de la cancha 1 o de la cancha 2. Pero qué lástima que no podamos estar en el estadio, pero espero que pronto nos autoricen a que también podamos ver las prácticas. Va a jugar Pablo Sarabia por Mbappé. El español Pablo Sarabia va a ser uno de los punteros junto a Icardi y Neymar. Era mucho riesgo por la fuerte lesión que tuvo. El patadón que le pegaron a Mbappé. Muy fuerte. De hecho, quedó con muleta después del partido. ¿La oncena de Valdivia te interesa? Por supuesto. Rodríguez, Currimilla, Parra, Saspe y Torres. Línea de 4. Leal, Carlos Opaso y Gelves en el medio terreno. Cristian Gelves. Sí, Cristian Gelves. A propósito de la línea de 3, Ojeda, Córdoba y Mina. El ecuatoriano, este último. Sí. Esa es la formación del técnico alemán, el equipo de Valdivia. Jürgen Press. Jürgen Press. El partido de la mañana, que duraba 2 tiempos de 30 minutos cada uno. Lo que sabíamos es que ese primer tiempo terminó 0-0. No sé cómo terminó en el segundo, pero seguramente ya alguien nos podrá informar ágilmente. En relación al resultado, que más importante que el resultado es el funcionamiento, digo yo, Fabián, Pancho, amigos y amigas de UFRO Deportes, y ojo, a través de... pero yo creo que igual el funcionamiento te lleva a un resultado. Seguro. Sí. Va un poco de la mano, una cosa con... O sea, no digo que sean... No era una conexión íntima, pero creo que si tienes un buen funcionamiento... Están más cerca de ganar. El Mercurio hoy día, Fabián, Pancho, adelanta que hay 15 estadios confirmados para el regreso de la competencia. Regreso de la competencia que parece que todo apunta al 28 de agosto. Menos mal. Todo apunta al 28 de agosto. San Carlos de Apoquindo, Santa Laura, Monumental, CAP tienen el visto bueno por parte de la autoridad nacional, en este caso Estadio Seguro. Que todos ellos son estadios privados. Están en el ámbito de estadios privados. También se incluyen como aprobados los estadios de Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Calera, Quillota, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Temuco, nuestro estadio Germán Becker, y el Estadio Bicentenario de la Florida, aunque hay que ponerle un asterisco allí por el tema de la seguridad. Se recuerda el ingreso de los barristas o seguidores de Colo-Colo que interrumpieron un partido en aquel recinto deportivo. Y Quique Calera. Y están rechazados, atención, los estadios de San Felipe, Valdivia. ¿Dónde va a jugar Valdivia? Yo creo que en Temuco. En el estadio Germán Becker de Temuco. ¿Y dónde juega después de Rangers Valdivia? ¿O contra quién juega? Con Temuco. Contra Deportes de Temuco. Interesante lo que se va a dar ahí, Fabián. Santa Cruz, estoy mencionando los estadios rechazados. La Pintana, el estadio Santiago Bueras de Maipú, el municipal de Barnechea y el de Melipilla, que no disponen de la infraestructura necesaria para cumplir los protocolos. Recordemos que el de Melipilla está en proceso de remodelación también. Exacto. Para tenerlo en consideración. En una situación de pendientes están los estadios. Nacional está pendiente, debe resolver algunos problemas logísticos. El Esterro a Rebolledo, esto es porque la municipalidad no está tan dispuesta a facilitar para un evento, entre comillas, masivo, para un evento de fútbol profesional, su espacio. La Granja de Curicó, La Portada de La Serena, Chinquihue de Puerto Montt, Nelson Oyarzún de Chillán, El Cobre de El Salvador, Tierra de Campeones de Iquique, Carlos Ditbon de Arica y Zorros del Desierto de Calama. Recuerda que Iquique y Chillán están como hospitales de campaña, precisamente por el coronavirus. El resto es por un tema netamente de municipalidad. Ahora, si observamos desde nuestra perspectiva de nuestros intereses regionales, Fabián, el Germán Becker no se toca, No se toca el Germán Becker, lo cual me parece muy bien, ¿no? Creo que es una muy buena noticia, ¿no? En el fondo, saber que contamos con el Germán Becker y que va a recibir, yo creo que tanto a Valdivia como también probablemente a Puerto Montt en el marco de este regreso del fútbol. Oye, Fabián. Ojo con Concepción, sí, me dices. Sí, no, solo te iba a insistir en el tema, ¿no? Que después del partido con Rangers juega Valdivia con Temuco. Y el local era Valdivia, o sea, perdón, es Valdivia. Se tendrá que asumir esa cuestión de las bases alteradas producto de la pandemia, ¿no? Uy, justo se cortó. ¿O te estaban llamando, Fabián? No, se cortó. Ahí reintentamos con él. Va a haber un tema logístico, creo yo. Y un tema de las bases del campeonato. Pero igual el partido de Temuco con Valdivia se juega en Temuco y el local es Temuco. Recordemos eso también.
Tienes razón, Sí, tienes razón. sí, así que ahí no se altera. Yo le estaba cambiando la localía. tienes Valdivia, razón. no me acuerdo con quién juega, que tendría que jugar en Temuco. De hecho, ese partido, ahí habrá que ver. De hecho, ya nos tenemos que ir familiarizando un Sí. poco con la fecha que se va a disputar. Esperemos en 16 días más. Pero Valdivia, claro, tendría que hacer local en el Germán Becker y ojalá podamos entrar. En una de esas podríamos tener la posibilidad de ir a ver el partido de Valdivia acá al Germán Becker. Vamos, Sí, voy a buscar el te partido. doy tiempo para que De Valdivia, vamos al rival. veas el rival de Valdivia. Igualdad sin goles en la cancha principal del Germán Becker en el entrenamiento conjunto con Deportes Valdivia, es lo que informa a esta hora, hace un ratito en realidad, el Club de Deportes Temuco. O sea, no hubo goles en aquella oncena inicial. Fabián Aguirre, estoy contigo de regreso. Sí, más allá de lo que tú estás planteando en términos muy periodísticos, Juan Pedro, del próximo partido, ¿no es cierto?, después de Rangers, que le tocaría a Deportes Temuco jugar con Valdivia acá, ¿no es cierto? Está bien, perfecto. Sí, sí. Pero yo les iba a plantear otra cosa también, me parece muy bien que hayan tocado ese punto. Ojo con Concepción, porque si no está disponible el Ester Roa, si es que continúa un poco la postura del alcalde, ¿no?, de no dejarlo como disponible, no sé qué van a hacer después con la segunda división, tanto Deportes Concepción como Fernández Vial. Y suma Liberia también. Súmela Iberia, súmela Iberia. Entonces creo que allí hay un tema, y allí te acuerdas que el otro día casi como en broma, ¿no?, lo conversábamos en términos de qué pasará con el Morro, si es que estará disponible. Yo hoy día, cuando veíamos la lista de estadios, pensaba, compañeros, bueno, ¿qué habría pasado si Chile no hubiera tenido la red de estadios nuevos? Si hubiéramos tenido los estadios antiguos. Y creo que habría sido aún más complejo en términos de cómo poder enfrentar esta situación. Ojo con lo de Santiago. Quieren habilitar el Nacional. Y la cisterna lo están marginando. Ahora, si el Nacional no lo pueden habilitar, entraría a jugar la cisterna. Pero, al ya estar en Santiago, por lo menos 4 estadios, ¿no? 4 estadios, ya pueden recibir una buena cantidad de partidos. Incluso lo que se ha rumoreado es que se podrían jugar más partidos en las canchas aledañas que tiene tanto el Monumental como San Carlos de Apoquindo. Así que creo que por allí también pueden surgir varias informaciones. Y ojo, Juan Pedro y Francisco, ¿se podrá jugar un partido en la cancha 2 del Germán Becker? Buena pregunta. Te sumo una situación también. Te digo, a priori no sé, y no pretendiendo responder porque no me corresponde a mí, Fabián. El terreno de juego creo que está presentable como terreno de juego, pero no sé si el entorno facilite de pronto, yo creo que algún tipo de agolpamiento de gente alrededor. Me parece que quizás por el tema seguridad no sea tan positivo lo de pensar que el estadio, mejor dicho, la cancha 2 pueda ser utilizada para un partido oficial. Te sumo una situación, disculpa Fabián, está San Carlos de Apoquindo, Monumental Santa Laura, el Bicentenario de la Florida y potencialmente el Nacional. Perfecto. Esos equipos normalmente juegan en sus propios estadios o tienen un convenio, o es estadio privado. Pero, por ejemplo, Magallanes, Barnechea, Santiago Morning, van a tener que ir a jugar alguno de estos 5 estadios y van a tener que pagar el arriendo. Y no creo que el arriendo sea tan barato. ¿Quién corre con ese gasto? Me imagino que eso también lo va a conversar esos equipos que, no quiero decir que sean perjudicados, pero claramente van a tener que tener un gasto económico un poco más elevado en comparación al que tenían en los otros estadios. ANFP va a correr con esos gastos. Son un sinfín de preguntas que me imagino que los equipos también se están haciendo. Y lo que decía Fabián también, disculpa, en Concepción, ¿qué pasa si no se habilita el estadio el Ester Roa Rebolledo? ¿Dónde va a jugar esa infinidad de equipos? No creo que todos vengan a Temuco. Sí, lo que les iba a decir es que, de acuerdo a lo que a mí me informaron, ¿no?, el Parque Estadio Germán Becker está total y completamente cerrado, salvo para algunos funcionarios municipales que tienen sus oficinas en el estadio. Hoy los equipos están entrando por Avenida Olimpia y no entra nadie más por Olimpia. Entonces, cuando ustedes dicen que se podría agolpar gente en las rejas de la cancha 2, la verdad es que es bien difícil si es que el parque está cerrado, a no ser de que pudiera acceder de alguna manera gente de los recintos privados que están por Avenida Olimpia, pero tengo la sensación que allí basta solamente con colocar algunas barreras y creo que el tema estaría relativamente zanjado. Me parece que por allí pueden estar un poco las preguntas o las respuestas, ¿no? Pero también hay que pensar si vamos a tener una enorme cantidad de clubes que van a venir a jugar a Temuco, y ahí tomo también este concepto que planteaste ayer, Juan Pedro, de los corredores sanitarios. Hay que pensar en eso también, ¿no? En términos de cómo se va a dar
la recepción de los equipos y después la salida de los equipos. Ahora, por lo menos ya tenemos una buena noticia, que es que nuestro Germán Becker, el estadio de toda la región de la Araucanía y de todo Chile, ¿no es cierto?, en el fondo, ya está habilitado como para recibir partidos del fútbol profesional. Eso es lo positivo. Y nosotros estamos cerrando contacto, Fabián, porque, bueno, tú ya estás en casa, te pondrás a ver. ¿Habrá empezado ya, de hecho, el partido del Atlanta con el PSG? Estoy sin la pantalla en este momento, estoy en otro lugar del departamento, y también respondiéndote un poco más, Juan Pedro, creo que ahora voy a poder comer un poquito, porque la verdad, ayer después de la endodoncia casi no he comido, pero ya estoy bastante mejor. Pura papilla nomás. Te va a hacer bien comer menos, Fabián, debo decirte. Te agradezco tus buenos deseos, Juan Pedro. Un abrazo grande. Oye, ya van dos personas que están tratando de gordo. David, ahora Fabián. Tú sabes que en psicología se llama proyecciones, ¿no? Estoy proyectando, perfecto. Definitivamente. Fabián, que estés muy bien. Chao, mi psicólogo favorito. Bueno, y prácticamente cerrando este programa, el martes, bueno, y es tema de Fabián de todas formas, pero como ya nos pusieron los créditos, rápidamente lo digo. Giannis Antetokounmpo, figura de la NBA, se descontroló y terminó siendo expulsado en el triunfo de su equipo, los Milwaukee Bucks, por 126-113 ante los Washington Wizards. Antetokounmpo se molestó en el segundo cuarto del partido por una jugada y le dio un fuerte cabezazo al alemán Moritz Wagner. Vi la imagen, la verdad que no es tan fuerte el cabezazo, pero es evidente que lo cabeció, digamos, al teutón, así que fue expulsado el buenísimo jugador que más encima viene siendo elegido el jugador más valioso de la NBA. Sumó 12 puntos y 9 rebotes en este reciente duelo. Valdivia-Puerto Montt va a ser el partido que va a tener el cuadro valdiviano, así que dos equipos que... O sea, cuando Deportes Temuco está enfrentando a Rangers, ese mismo día podríamos tener fútbol acá. Y puede que, ahí no sé cómo le vamos a hacer, no sé si vamos a poder ir al estadio. Tenemos que ir. ¿Cómo? Es que si juega a la misma hora Temuco con Rangers también hay que cubrir ese partido, de alguna manera. Estamos en todos lados nosotros, pues, Francisco. Los dos son con F, así que... Sí, claro. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Pero me das una buena noticia. Sí, y si no aceptan Chinquihue, Puerto Montt también tendría que jugar acá. Sí, claro. Que serían 3 equipos. Y de hecho es un lindo rival, ¿no? Podemos considerarlo clásico, ¿no? Valdivia con Puerto Montt, sí, claro. Uno de los clásicos del sur, ¿cierto? Nos vamos. José Antonio en la sala máster digital de sonidos, don Jorge, doña Eli en la dirección de televisión, ustedes saben, en la producción, don Álvaro Morales, Francisco Hermosilla, recién estuvo Fabián Aguirre, que les habla Juan Pedro Peña. Les agradecemos la sintonía, abrazo a todos. Mañana otra vez, a partir de las 14 horas con la información deportiva aquí en UFRO Deportes. Que estén bien, chao. UFRO Deportes, un completo equipo de profesionales, analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo, por radio y televisión. UFRO Deportes.